Ya estamos. Poner el silencio. Muy buenas tardes, estimados amigos, seguidores del Grupo Derecho Notarial, miembros del Grupo Derecho Notarial, amigos y colegas notarios, estudiantes de Derecho, abogados, licenciados de los diferentes países que nos están viendo desde Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, México y por supuesto Ecuador. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos invitados especiales desde el hermano país de Perú. Tenemos a Miguel Ángel Carbone, quien es director ejecutivo de la revista Fe Pública y también de Gaceta Notarial del Perú, quien nos va a hablar un poco sobre esta importante revista y esta importante labor a nivel de Iberoamérica que la viene realizando desde hace algún tiempo. Asimismo, tengo el honor de tener a un gran amigo y colega notario, el doctor César Aliaga Caballero, de Lima, Perú, con quien he compartido en algunos foros internacionales y he tenido el gusto de conocerlo. Recientemente estuve visitándole en el mes de enero, donde compartimos e intercambiamos obras literarias, tanto producidas por él como producidas por mi persona. Es también miembro de la Comisión de Acceso a la Función Notarial de la Comisión Americana de Asuntos Notariales de la Unión Internacional del Notariado Latino. También es consejero de la Unión Internacional del Notariado Latino y es director del Anuario Internacional de Derecho Notarial, del que también nos va a hablar el día de hoy. Bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a Miguel Ángel. Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias, Paul. Buenas noches a todos los amigos conectados de Iberoamérica. Antes de empezar esta intervención sobre la evolución de las publicaciones notariales en Iberoamérica, quiero agradecer y felicitar al notario de Quito, Ecuador, Paul Arellano, por la gran labor que cumple este grupo en la difusión del derecho notarial en el ámbito internacional. Además, también al notario de Lima, Perú, y amigo con el que compartimos este interés académico, César Aliaga Caballero. Bueno, si bien es cierto que soy abogado, debo aclarar que mi formación ha sido desde muy joven literaria y filosófica. Pero tuve un primer acercamiento por los años 90 con el maestro peruano y notario de Lima, Carlos Enrique Becerra Palomino, cuando en 1996 se discutía en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que fue trascendental para el notariado peruano, la 26662, que es la Ley de Asuntos No Contenciosos en Sede Notarial. En aquella ocasión, yo trabajaba en la mesa de edición del diario oficial El Peruano, y recuerdo que teníamos que ver todos los días las transmisiones de cable. En ese entonces había un cable antiguo que se llamaba Monitor, y ahí veíamos todos los días las transmisiones del Congreso de la República, porque era parte de nuestro trabajo. Y recuerdo bien la sustentación que daba la doctora Lourdes Flores Nano sobre la discusión para que se aprobara esta ley, que además la argumentaba muy bien, ¿no? Felizmente, para el notariado, pero sobre todo para la sociedad peruana, esta ley se aprobó y entró en vigencia en noviembre de 1996. Para entonces, yo ya era librero y se me ocurrió en ese momento editar un libro que reuniera las exposiciones de motivos de esa discusión y además comentarios a la ley ya aprobada. Fue entonces que yo me contacté con el notario de Lima, Carlos Enrique Becerra Palomino, que en ese momento era el decano del colegio, ¿no? Y desde ese momento brotó en mí un interés por el notariado que felizmente se ha acrecentado día a día, ¿no? Pero en realidad no fue hasta 9 años después, en 2005, con otro querido amigo, el notario de Chimbote, Perú, Guillermo Can Carranza, que luego de conversar mucho sobre las publicaciones, las escasas publicaciones que había notariales en el Perú,
decidimos crear una revista. Y fue entonces cuando él asumió el decanato en Ancash, y editamos una revista que le titulamos Foro Notarial, que en realidad es la génesis de nuestra revista, ¿no? Nosotros editamos en el primer año del decanato de Cannes, Foro Notarial, 2 números, y en el segundo año nosotros editamos un tercer número. Cuando acababa el decanato en el segundo año, ya no había presupuesto para editar más ejemplares. Entonces, como ya los 3 primeros números habían captado la atención de los notarios, decidimos publicar un cuarto número con el auspicio de estos notarios. Y se publicó el cuarto número. Lamentablemente, como sucede muchas veces, cuando se cambian las autoridades, hay un nuevo decano, el proyecto muere. Y ese fue el caso de Foro Notarial. Simplemente dejó de existir. Pero como había quedado esa sensación de esa falta de revista de publicación, bueno, se me ocurrió la idea de sacar una revista que la reemplazara, y esa fue la Gaceta Notarial, ¿no? La Gaceta Notarial, en su génesis, que fue el primer número en marzo del 2007, no es la Gaceta Notarial que actualmente editamos nosotros. Era una edición muy pequeña, con 36 páginas, en blanco y negro, en papel bond, y una edición limitada, ¿no? Nosotros, posteriormente, la revista ahora se edita, pues son 60 páginas, es un cuché de 150 gramos plastificado, la edición es de lujo, y estamos justo por sacar al número 30, ¿no? Nos sentimos muy satisfechos por eso, ¿no? Es un placer para nosotros editar esta revista. Sí, en la pantalla, Miguel Ángel, está ahorita Gaceta Notarial, que es la que pueden ver. ¿Qué nos puedes hablar de esta El primer revista? número de ¿Ya? la revista, Paul, por ejemplo, le cuento a los amigos, es el primer número de la revista Gaceta Notarial. El de la izquierda. Es el primer número que editamos en marzo del 2007. Wow. Es una edición muy pequeña, en blanco y negro, los interiores, papel bond, muy diferente a la del medio, que es la edición, que es la nueva, la actual publicación, ¿no? Que es a todo color, en cuché, que tratamos que sea su génesis, muy diferente al resto de las revistas que existen en Iberoamérica. ¿En qué número vas? ¿En qué número de edición? ¿Y qué Vamos a año publicar, vas? estamos publicando ahorita la número 30. Wow, La ya. número 30. Y te contaba, puse a la derecha la de Vargas Llosa, que está ahí en la carátula, porque eso fue el 2011 que él recibió el Premio Nobel de Literatura. Era nuestro primer ejemplar, que tenía dos colores en los interiores y algunas páginas en color. Todavía no era todo color como el actual, ni tampoco era plastificada, pero ya había evolucionado la edición de la revista, ¿no? Y es la única, es curioso porque la Gaceta Notarial tiene un diseño muy particular tanto en los libros como en las revistas. Todas sus carátulas contienen obras de arte en las portadas. Como ves, acá me estás mostrando la biblioteca notarial. Todas las portadas tienen una etiqueta de un dibujo, de una obra maestra, ¿no? De arte, ¿no? Y el único ejemplar de los 30 números de la Gaceta que no tiene un dibujo es el que figura Mario Vargas Llosa en la carátula, como un homenaje a él por haber ganado el Premio Nobel de Literatura que les hizo. Y además que nos sentimos muy contentos porque recibimos un agradecimiento de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, supongo que lo habrá escrito su secretaria, pero de todas maneras nos dirigió un agradecimiento por la publicación, ¿no? Le hicimos un Claro. homenaje. Ahora lo que tenemos en las pantallas, ¿qué es, estimado Miguel Ángel? Esta es la biblioteca notarial. ¿Ya? La biblioteca notarial fue una idea del notario cubano Leonardo Pérez Gallardo, muy conocido a nivel internacional. Así es, ajá. Ya, sí. Y la idea esta era rescatar los textos que estaban publicados en diferentes revistas de los grandes maestros, ¿no? Como Valé de Goytisolo, Núñez Lagos, que no estaban unificados en un libro. Entonces, por ejemplo, en el primer número, que está Eduardo Couture y Carneluti, el texto de Carneluti es la conferencia que dictó en 1950 en el Colegio Notarial de Madrid y que se publicó en la revista. Se publicó en la revista Notarial de Madrid al año siguiente, 1951. Pero desde esa fecha ese texto no ha vuelto a ser publicado otra vez. Entonces nosotros queríamos que el primer número figurara esa conferencia, pero como el texto no era tan amplio, solamente tenía aproximadamente 25 páginas, decidimos incluir otro texto que nos parecía
que nos parece, que era de un jurista de nota, como es el uruguayo Eduardo Couture. Es este texto del concepto de fe pública que sí se ha publicado en varias ocasiones, tanto en Uruguay como en Argentina, como libro y parte de revistas, pero ya sí es de eso hace muchos años. Así que nosotros decidimos recuperarlo y juntar los dos textos para sacar el primer volumen, ¿no? Estamos haciendo una nueva edición porque está agotado este número, en el que estamos incluyendo un texto extraordinario de Castanto Beñas, que tampoco es notario, sino notarialista, ¿no? Van a ir los tres textos juntos. El segundo volumen, que lo preparó Leonardo Pérez, fue en los textos más resaltantes que escribió sobre notariado el maestro Juan Valerio Goytisolo, que es una edición realmente estupenda, ¿no? Y que yo creo que todo investigador del derecho notarial debería tener y leerla, ¿no? El tomo 3, que es los esquemas conceptuales de instrumentos públicos, del maestro Rafael Núñez Lagos, que además fue presidente de la Unión, igual que Valerio Goytisolo fue el primer presidente de la Unión, Rafael Núñez Lagos. ¿De dónde es Rafael Núñez Lagos? ¿Qué Español. país? Ah, Español. español. Sí. Ahí fue además junto con Adrián Negri, el primer presidente de la Unión Internacional del Notariado. Es un hombre además que colaboró mucho con los inicios de la Unión. Esta edición, que es estupenda, ha sido preparada por el escribano argentino Sebastián Justo Cosol. Y yo realmente le sugiero que la lean, ¿no? A quien le interesa el derecho notarial. El cuarto volumen es una reunión de estudios notariales del maestro Isidoro Lora Tamayo, quien fuera muchos años el representante del notariado español para Iberoamérica. El quinto número, deben recordarlos algunos de ustedes, los un poco más antiguos, son las conferencias que dictó Juan Delgado de Miguel sobre ética notarial. Antes de su sensible fallecimiento en 2007, el maestro Delgado de Miguel estaba creando juntamente con un notario ecuatoriano que no recuerdo el nombre y un notario peruano, Carlos Gómez de la Torre, el Código de Ética para toda Iberoamérica. Lamentablemente su muerte no esperada paró todo este proyecto, ¿no? No llegó a terminar. ¿Perdón? No No lo terminó. llegó a terminar. En estas conferencias, estas lecciones de ontología notarial han sido recogidas por Sebastián Cosola, quien es el que ha preparado la edición. Él ha hecho todo el trabajo en realidad de recolectar estas lecciones de ontología, que son realmente magistrales, y que ojalá tengan la oportunidad de poder leerlas, ¿no? Y el último tomo, el que hemos sacado hasta ahora, que es el número 6, que es el que contiene el del maestro Rodríguez Adraos, que murió hace 3 años además. Es una pena porque debe ser el último gran doctrinario de derecho notarial, ¿no? La verdad que estoy sorprendido hasta ahora como un hombre con la edad tan avanzada que tenía podía escribir sobre cosas como tecnología, por ejemplo, no sobre la tecnología. Su doctrina notarial es extraordinaria realmente, ¿no? Y en España han sido publicados sus textos completos, ¿no? Pero acá tenemos una colección de notables ensayos de él, ¿no? Ojalá, como le digo, tengan la posibilidad de leerlo, y este número fue coeditado con el Colegio de Notarios de Lima. ¿Con qué frecuencia sacas estos tomos? Mira, ¿Es anual? lo que sucede es lo siguiente, hay un inconveniente acá. Hay que conseguir los textos, prepararlos y conseguir los derechos para poder editarlos. Entonces, eso no es nada fácil. Tenemos varios números que quisiéramos editar, pero sin la autorización no es posible. Entonces, acá hemos, por ejemplo, con Valerio Goytisolo negociamos con el hijo, con Rodríguez Adraos, el intermediario fue el maestro Isidoro Lora, y así. Estamos ahorita tratando de conseguir la autorización de la familia de Luis Carral y Teresa para publicar, que el próximo año salga el primer número, porque a partir del 2021 va a ser la colección va a ser la nueva era de la colección, que va a estar dirigida por Leonardo Pérez Gallardo y por Sebastián Justo Cosola, ¿no? Wow, sí. Bueno, es importante que conozcan. Lastimosamente es muy poco conocido todos estos libros y autores de derecho notarial. Uno ya cuando investiga, cuando está haciendo alguna tesis, alguna producción en derecho notarial, se da cuenta de estos magníficos autores del derecho notarial, y
lo amplio que es el derecho notarial también. Y bueno, seguimos con la siguiente. Tenemos más gacetas notariales. Estas publicaciones, ¿cuándo las hiciste? ¿Qué nos puedes decir de estas? Bueno, estos son en realidad son de los últimos números, ¿no? Y inicialmente la Gaceta era una revista que no era itinerante, era solamente para el Perú, y los artículos eran escritos por notarios peruanos o gente vinculada al derecho notarial y tenía algún tipo de información. Nosotros lo que hemos convertido en la Gaceta es una revista itinerante. La Gaceta circula, como nosotros estamos, tú los has visto además en España, nosotros estamos en diferentes partes del mundo, en congresos, en plenarias, la llevamos a todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último número de la revista, no hay ni un artículo de autor peruano, todos son extranjeros. Son de Costa Rica, de Argentina, de España, de Cuba, y así. Yo además quiero invitar a todos los amigos, ¿no? que escriben a que nos manden su texto para publicarlos, ¿no? Es importante, al final tienes que darnos a dónde hay que mandar y qué formatos. Yo Para lo que que quiero en sí, este momento es invitar a César a que nos hable el proyecto del foro notarial, que se ha vuelto a reeditar después de 13 años y francamente es una gran satisfacción, ¿no? claro que César. sí. César, por favor. Claro, claro, para comenzar, felicitaciones, amigo Paul Arévalo, Paul, Arellano. porque, ay, amigo Paul, fíjate, porque realmente estas difusiones, junto con las de Miguel Ángel, son fundamentales, puesto que nosotros los que nos dedicamos constantemente al derecho notarial, requerimos precisamente la divulgación jurídica de nuestro trabajo diario. Por ejemplo, Miguel Ángel ha acertado con la palabra gaceta. Si nos damos cuenta que la gaceta, ¿qué cosa es en su significado, en su esencia? Es la publicación periódica de un tema determinado. En este caso, Miguel Ángel ha establecido y acertado cuando denominó Gaceta Notarial esta publicación periódica de doctrina notarial. Por eso, tanto Miguel Ángel, uno, la felicitación y el agradecimiento a haberme incluido dentro de tu proyecto de divulgación. Y también a ti, Paul Arellano, discúlpame que haya coordinado los nombres, Paul, por esta divulgación que también tienes ahora en el mundo digital, porque dado los últimos acontecimientos de la pandemia, ya nos estamos comunicando bajo estos medios tecnológicos. Mira, Miguel Ángel ha tenido un desarrollo extraordinario en cuanto a la divulgación notarial. Y efectivamente él se refería a una primera publicación que tenía sobre lo que era el foro notarial. Este foro notarial, Miguel Ángel lo comenzó a diseñar con el Colegio de Notarios de Ancash. Como bien dijo Miguel Ángel, quedó un poco dormido, pero se ha reeditado el año pasado bajo esta figura de foro notarial y se ha manejado un análisis temático. Y este relanzamiento de foro notarial lo hemos manejado desde la temática de la ética notarial. Y así algunos notarios hemos escrito al respecto sobre la temática de la ética notarial, que es tan importante y es un bastión fundamental, columna vertebral del derecho notarial. Por ejemplo, tenemos quienes han escrito en esta revista, que son el conocido notario y amigo también, Neri Roberto Muñoz, notario de Guatemala, que tú debes recordarlo, Paul, y así también está Justo Cosola, y hay notarios también de Perú, como el doctor Gómez de la Torre, y el trabajo que ha tenido este Colegio de Notarios de Ancash con notarios jóvenes, como
como son nuestros colegas, el doctor Camp y el doctor Estacio, y su decano, Froilán Trevejo, ¿no? Realmente esta iniciativa del foro notarial ha sido muy interesante porque se ha manejado un tema temático, como te indicaba. Pero también Gaceta Notarial y Foro Notarial han manejado temas temáticos. Por ejemplo, desde el punto de lavado de activos, desde el punto de vista del desalojo notarial, ha tenido manejos de diversos especialistas. Ha estado colaborando con nosotros el doctor Pérez Gallardo, Germán Mora, en temas tan importantes como son el derecho de familia, el derecho de sucesiones o el lavado de activos, ¿no? Creo que temas importantísimos para el desarrollo de nuestra función. Tú, por ejemplo, Miguel Ángel, nos has hablado de la revista, tanto Fe Pública como Gaceta, pero dime, tú tienes también publicaciones en los libros y en la colección Derecho Notarial, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, aparte de la colección Biblioteca Notarial, nosotros en realidad lo que encontramos, no solamente en el Perú, ¿no?, sino en general en Latinoamérica, es un gran vacío en cuanto a publicaciones de derecho notarial. Si bien es cierto que en Argentina, por ejemplo, ¿no?, hay publicaciones de libros de derecho notarial por editoriales privadas y algunas por el Fondo del Colegio de Escribanos, o también en México, aún así siguen siendo escasas. Nosotros lo que hicimos es tratar de ser una editorial que publique solamente libros de derecho notarial. Era un gran reto porque no es nada fácil. Pero como nos dimos cuenta que no íbamos a conseguir tantos autores para publicar libros continuamente, lo que decidimos es revisar todas las obras, revistas temáticas que habían publicado en todas partes, para hacer trabajos temáticos, compilaciones temáticas sobre, por ejemplo, temas como la deontología, con los procedimientos no contenciosos, como las escrituras públicas. Y así hemos logrado editar un promedio de 100 libros, 100 títulos de derecho notarial, ¿no?, que es, en ¿100 realidad es libros una... hasta ahora o 100 libros en total? hasta ahora. Hemos publicado 98 libros de derecho notarial, en realidad, ¿no? La fe pública es diferente, lo que tenemos en las pantallas, eso es No, otra no, no, cosa. no. No hablo ni de la fe pública ni de la gesta notarial, hablo solamente de libros. Ah, de libros, De perfecto. libros. Libros de Ya. derecho notarial. Hemos publicado 98 títulos de derecho notarial. Nos vamos Wow, por el número 100 es pronto. muy importante. Bajo tu Eh, sello editorial. sí, es una producción, muchos de ellos felizmente están agotados. Y si bien es cierto que hemos publicado a grandes, a grandes notarios, escribanos, como hemos publicado a Alfonso Caballé de España, a José Antonio Márquez de México, a Leonardo Pérez de Cuba, a Sebastián Cozola de Argentina y a muchos otros, ¿no? Y hemos publicado además a grandes notarios peruanos también. También hemos publicado libros que de repente son hechos para la circulación solamente peruana, que no son doctrinales, pero que son necesarios porque son libros, digamos, que tienen una circulación masiva y que las ediciones se acaban muy pronto, como por ejemplo la legislación notarial, compilación, ¿no? Hemos sacado un volumen, sacamos varias ediciones, pero sacamos en una ocasión un volumen que contenía 1.400 páginas, contenía toda la legislación vinculada a la función notarial. O también sacábamos el libro balotario de desarrollo para acceso a los concursos de oposición, que acá tiene mucha demanda, ¿no? Y que es, en realidad, desde el punto de vista comercial, el libro más exitoso porque tiene 6 ediciones todas agotadas, ¿no? Pero hemos sacado mucha obra doctrinal y con la colección que empezamos otra vez en enero del próximo año, pensamos continuar realmente con eso. Y además vamos a publicar algunos libros de notarios que no son precisamente de derecho notarial, ¿no? Como el doctor Belfort Zárate del Pino, notario de Lima, que vamos a publicarle en unos días un libro sobre derecho de familia, ¿no? Él es profesor de la universidad de esa materia, ¿no?
y es un gran maestro, ¿no? Aparte que él ha escrito mucho sobre procedimientos no contenciosos en sede notarial, y es un libro que vamos a publicar en noviembre, ¿no? Sobre el tema con la autoría de él, ¿no? En el Excelente caso también. no sé si puedes mostrar Paul, puedes mostrar la foto, la fe pública. Ujú. Yo, cuando empezamos la Gaceta Notarial, la Gaceta tenía tenía esta información de actualidad y algunos artículos, pero la idea era que publicar trabajos también doctrinales, entonces ya no cabía el espacio en la revista. La revista fue creciendo para publicar artículos mayores, ¿no? Porque nos mandaban textos de España, ¿no? Yo recuerdo que había un maestro español, Antonio Fernández de Buján, un gran romanista, que él estaba trabajando sobre la ley de jurisdicción voluntaria en España, que felizmente se aprobó en 2015. Él nos mandaba artículos sobre justamente este proyecto y eran muy pequeños para publicarse en la Gaceta en aquel entonces, ¿no? Entonces fuimos cambiando cambiando la temática de la revista para poder publicar este tipo de textos. Y para subsanar lo que ya nos sacábamos en la Gaceta, creamos la fe pública. La fe pública lo que contiene es información de coyuntura, del momento. Por ejemplo, en este número que está acá a la izquierda, que dice se presenta en Veracruz, durante las reuniones institucionales de la UINL, los 3 candidatos a la presidencia de la Unión, eso fue el año pasado, en el mes de mayo, abril, si no me equivoco, porque yo estuve ahí, además la foto lo tomé yo, estuve ahí y eso hacía la Gaceta, por ejemplo, eso hacía la fe pública. Sacamos, por ejemplo, una foto con Cristina Armella, cuando ganó la elección esta última vez en Yakarta, estuvimos ahí, cuando el doctor, el anterior presidente del notariado, que fue el doctor Marqueño, en París, también cuando ganó, también acá está justo, también lo sacamos ahí, estuvimos ahí cuando él ganó, y así, la idea de esto era entrevistar personalidades, ¿no? Del notariado peruano internacional, ¿no? Y así hemos entrevistado a un montón de expresidentes, a una serie de expresidentes y presidentes de la Comisión Sudamericana, como el caso de David Figueroa, que figura ahí, o el presidente de la Academia Notarial y una serie de personalidades del derecho notarial de Perú y del resto del mundo, ¿no? Excelente, Inclusive, felicitaciones, estimado Miguel Ángel. Me parece una iniciativa muy importante, muy poco conocida. También más se conoce a nivel de notarios, pero ahora a través de las redes sociales también la pueden conocer. Miguel Ángel también tiene una página en Facebook de Gaceta Notarial, donde ustedes pueden ver también las publicaciones que permanentemente le está realizando, y también existen cursos y capacitaciones, en fin. ¿Qué nos puedes hablar de tu página de Facebook de Gaceta Notarial, estimado Miguel Ángel? bueno, nosotros tratamos de colocar información de coyuntura, artículos, ¿no? Que no sean muy extensos, para que, digamos, la gente los pueda descargar y los pueda leer. También hacemos publicidad de cursos que nosotros hacemos de actualización, ¿no? Que son en la actualidad todos vía online, porque no hay forma de hacerlos físicamente, presencialmente. Y también sacamos información y, bueno, anunciamos a la gente nuestras publicaciones, ¿no? Y todo lo que esté vinculado en realidad al derecho notarial. Nosotros no informamos sobre otra cosa, ¿no? Que no sea derecho notarial. Sí, me llamó mucho la atención el ver donde había seminarios y en todos los países verte como parte de toda la coyuntura de los certámenes y congresos que ocurren en todos los países del mundo. Ahora, estimado César, tenemos el Anuario Internacional del Notariado. Tú eres el editor de este anuario. ¿Nos puedes hablar, qué nos puedes decir de esta importante obra anual? Aquí también el anuario, estimado Paul, es una iniciativa de Gaceta Notarial, o sea, va con el sello editorial de Gaceta Notarial, pero es una ramificación más, una ramificación doctrinaria más de Gaceta Notarial bajo la denominación de Anuario Internacional de Derecho Notarial. Como estábamos hablando de este tema, cubre una expectativa importante y un espacio importante de todas estas publicaciones.
Me acuerdo hace unos 10 o 15 años, antes que Miguel Ángel tomara esta iniciativa y este emprendimiento, tanto los eventos como los temas académicos no se veían cubiertos por el tema de una difusión, de un medio de difusión. Ahora se ve, pero hay algo importante que quiero destacar antes de entrar al tema del anuario, es que esta iniciativa es una iniciativa meramente privada. No es una iniciativa que parte de las autoridades, ni de los colegios, ni de los organismos notariales, sino es una actividad completamente privada y que se financia también en forma privada, lo que le da consistencia y lo que le da un derrotero que precisamente está al margen de cualquier manejo institucional de algún país, sino que va dentro de un tema doctrinario y bajo solamente el auspicio de la propia revista y de los entes que quieran auspiciarla. Así, tenemos que el anuario se ha diseñado y se ha pensado en publicarlo en una periodicidad de cada 12 meses, una periodicidad anual, donde tengamos el aporte meramente doctrinario. Ya aquí no va a haber difusión coyuntural, no va a haber temas de actualidad, sino meramente doctrinario, que año a año se va a ir renovando. Ya tenemos el primer número que hemos lanzado a finales del año, a finales del año pasado, el 2019, con personalidades internacionales que han podido escribir en esta revista. El primero que ha escrito es un expresidente de la Unión, Jean-Paul Decaux, ¿no? Cuya actuación en el frente a la Unión, como lo recordamos todos, fue una actuación muy buena, una actuación descollante, y él nos ha diseñado algo muy interesante. Creo que ya tú has tenido oportunidad de revisar, Paul, el anuario. Así es. Y la evolución del notariado a comienzos del siglo XXI en Europa, por ejemplo. Eso es uno de los puntos interesantes, ¿no? de la mecánica que ha podido desarrollar doctrinariamente. También tenemos cosas del derecho internacional privado, ¿no? Pero relacionado al notariado. Eso lo escribe un notario peruano. Justo acá tienes el índice, que es Juan Carlos Peralta. Y bueno, tenemos algo que es fundamental en este momento, que se ha escrito en el anuario, que es la lucha contra el lavado de activos, que también es una de las recomendaciones importantes de la Unión en este momento, que el notariado debe poner su máximo empeño en la lucha contra este flagelo que afecta a toda la humanidad. Tenemos la colaboración de un jurista de primera línea en el anuario, que es de Leonardo Pérez Gallardo, sobre el tema del divorcio en sede notarial. El divorcio por mutuo consentimiento en sede notarial y los claroscuros de su regulación legal. Él hace un análisis sumamente importante sobre el desarrollo del divorcio en sede notarial en las distintas regulaciones de Latinoamérica. De Iberoamérica, porque nuestro amigo Leonardo Pérez Gallardo también es muy entendido en los temas de la legislación española. Tenemos también el notario y el consumidor, que es también otro tema muy importante y que es tocado en esta edición. José Antonio Márquez de España
también nos escribe en esta revista. Es un honor que nos escriba, que escribe en esta revista, y él toca un tema muy interesante. Él toca el tema del Notary Public. ¿Y qué cosa es el Notary Public? En una comparación de sistemas notariales. Tenemos también dentro de un autor peruano, que es Juan Belfort Zárate, que nos escribe sobre la autorización de viaje de menores que está a cargo de los notarios en el Perú. También tenemos un tema histórico sobre el notariado, que lo escribe el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, relativo a José Gálvez Egusquiza y el notariado. José Gálvez Egusquiza es patrón del notariado peruano, y precisamente el doctor Becerra hace una reseña muy interesante sobre este importante personaje de la historia del Perú. Desde México nos escribe Bernardo Pérez Fernández del Castillo sobre los archivos históricos de la Ciudad de México. Y finalmente tenemos un articulista de lujo en esta revista, que es Hernán de la Fuente, que es escribano uruguayo, que nos escribe sus experiencias sobre la Comisión de Asuntos Americanos y sobre la Unión Internacional del Notariado Latino. Bueno, también he escrito yo en este libro, que me pongo al final, sobre lo que es la hipoteca inversa. Realmente tenemos un variado mosaico de latitudes iberoamericanas en este anuario. Esperemos que su segundo número podamos contar también con una contribución tan selecta. Desde ya utilizo esta vía de difusión que tú nos estás brindando, Paul, para poder invitar para el número de este año. Perfecto, perfecto, es importante, como te había comentado, que se puedan sumar de varios países. Hemos tenido invitados especiales de Guatemala, como Sergio Jauría. Yo creo que estarían muy interesados en participar, también de Costa Rica, de México, en fin. Yo creo que es muy importante que se pueda difundir el derecho notarial y hacerse conocer con estos aportes literarios que lo vienen realizando. Mi más sincera felicitación tanto a Miguel como a César por su trabajo, porque el hecho de escribir es bien, lleva un trabajo y una responsabilidad, porque uno debe, aparte de saber escribir, escribir bien y estudiar bien lo que se inscribe. No es cuestión de un tiempo nada más, lleva tiempo y también le cuesta mucho a uno el alejarse de la familia para poder escribir. Ese es el precio que tenemos que pagar a los que nos gusta escribir, el tener que dedicarle tiempo a esto. Pero es algo bonito, algo hermoso. Como podemos ver, las publicaciones trascienden en el tiempo. Les felicito por el número de publicaciones que tienen, es un número muy importante y es un aporte permanente para el derecho notarial, no solamente, como les dije, del Perú, sino de América y del mundo. En todos los eventos internacionales he tenido el gusto de presenciar y de verlos, cuál es su trabajo y la difusión importante de sus obras. Ahora quisiera pasar a otro tema, el tema de cómo estamos en el Perú trabajando en el tema de la pandemia. Hay dos puntos que me gustaría tratar. En la revista La Fe Pública, recientemente salió un artículo escrito por Miguel Ángel respecto de que se van a nombrar nuevos notarios en Perú. Y en la otra también, otra publicación respecto de que los ingresos de los notarios primero no llegaban ni al 10% y ahora que no llegan ni al 50% de lo que normalmente tenían como ingresos normales. Quisiera saber más o menos si nos das una aproximación, estimado Miguel Ángel, y luego
César, tú nos das un enfoque desde el punto de vista de los notarios, qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en el Perú. Estimado Miguel Ángel. Sí, mira, respecto a los nuevos notarios, el artículo es una pregunta, ¿no? O sea, no es una afirmación. Así Lo que es. sucede es que hace un par de semanas un congresista de la República ha presentado un proyecto de ley para que se aumente considerablemente el número de notarios en Lima, particularmente. Es un proyecto que yo lo he escuchado como su sustentación y la verdad que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Es difícil sustentar algo o escribir un proyecto de algo que uno no conoce, porque esta persona no conoce el notariado y no conoce el mecanismo para acceder al notariado. Entonces, cuando tú presentas un proyecto en el que te pasan papeles, te pasan números, y tú lo repites, sin, digamos, tener conocimiento, lo que simplemente, en mi opinión, es hacer el ridículo, ¿no? Porque él ha enfocado muy mal cómo se accede a la función notarial en el Perú. Y bueno, yo justo el día miércoles estoy publicando un nuevo artículo en nuestra página, explicando justamente este proyecto, ¿no? O sea, desvirtuando, mejor dicho, este anteproyecto, ¿no? Y O sea, estoy sí, seguro lo va. el proyecto es que se quiere crear más notarías en el Perú. El proyecto son dos Proyecto cosas. de ley. Dos cosas. El proyecto es cambiar la forma del examen escrito para acceder a la función notarial, que me parece una locura realmente. Ese es uno. Y el otro es aumentar las plazas notariales en Lima. Es curioso porque él dice, por ejemplo, decía, en Villa El Salvador hay 2 notarios, deberían haber, según la estimación poblacional, 12 notarios. Lo que él no sabe, por ejemplo, es que en Villa El Salvador hubo un notario más en 2013 y ese notario renunció. Renunció porque económicamente no le era rentable ser notario. Se renunció siendo 3, imagínate si renuncia, imagínate si nuevo sería 12 como él afirma, ¿no? Entonces esos son datos que hay que tomar en cuenta antes de opinar, ¿no? Disculpa Y que te corte. en cuanto al examen de oposición, disculpa, Paul, Ya. eh, antes se presumía, ¿no? Se presumía que se podía ayudar en el examen escrito al postulante, y para evitar eso, no el notariado, sino el Ministerio de Justicia, o sea, el Estado, creó un mecanismo de un examen escrito tomado por una institución muy seria como es la Universidad Católica, para que el examen sea objetivo y que nadie tenga acceso a ese examen hasta la hora que los postulantes la van a dar. Entonces, es un filtro que no es fácil de pasar. Y él, desconociendo eso, piensa que el notariado es el que impone el examen para que la gente no lo apruebe y no haya más notarios, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Bueno, César, te decido la palabra para que comentes. A ver, César, lo que quisiera que nos precises, por favor, es cómo se designa y quién designa un notario en Perú. Sí, bueno, la designación de un notario en Perú es sumamente rigurosa, ¿no? Pasa un tiempo para la designación y pasa 3 etapas, ¿no? La primera es la entrevista personal y tu bagaje curricular. La otra es un examen escrito, pero previo a eso no se puede ir a ninguna de esas 2 primeras etapas si es que no se ha pasado un examen psicológico, un filtro psicológico, para determinar precisamente la condición psicológica para poder llegar a ser notario. Es decir, hay un examen psicológico que previamente me va a abrir la puerta para poder dar ese examen curricular y ese examen escrito. Luego de ello, ¿Cuál es la autoridad que para, realiza y designa a los notarios? sí, para terminar la parte del examen, decirte que quienes establecen precisamente, perdón, después de estas 2 primeras etapas, quienes pasan con una nota mínima, recién pasan al examen oral. Y ahí recién se accede al notariado. La autoridad que toma examen
para el acceso a la función notarial está a cargo el Consejo del Notariado, quien designa a un jurado establecido para cada distrito notarial, para cada colegio de notarios. Está integrado por miembros del Estado, que es el Ministerio de Justicia, miembros del Colegio de Notarios y miembros del Colegio de Abogados. Es decir, 3 instituciones que nombran sus representantes para que ellos tomen el examen y estén a cargo de la aprobación de un notario. Más o menos, el examen para ser notario, cuando se convoca una plaza, puede durar entre 1 o año y medio, que siga todos estos procedimientos que te he ido indicando. Entonces, cambiar estos procedimientos, bajar la valla, pretender que un político en el Congreso de la República presente un proyecto bajando esa valla, es atentatorio contra la institución misma, es bajarle el nivel a una institución que se ha mantenido en el Perú como, dada la crisis institucional que se vive no solamente en Perú, sino en Latinoamérica en general, es atentar contra la institucionalidad notarial, que es una de las instituciones que tiene en el Perú señera, que tiene en el Perú tradición y respeto de la población. Perfecto. Entonces, ¿el proyecto de ley es que no den el examen o que den otro tipo de examen? No, bajarle el nivel a ese examen. O sea, es decir, Miguel Ángel te estaba contando que nosotros tenemos un examen tomado por la Universidad Católica. Este examen, antes, por ejemplo, el examen, tenemos un balotario y preguntas, y se sorteaba delante de los concursantes, y los concursantes, el examen escrito lo desarrollaba a mano, ¿no? Con las balotas desarrolladas en ese mismo momento. De las 100 y pico balotas se desarrollaban 4 y los postulantes a mano desarrollaban el examen. Hoy por hoy, el banco de datos de la Universidad Católica tiene 1 millón de preguntas. De ese 1 millón de preguntas, en el momento del examen, se hace un sorteo que, dependiendo de la plaza donde se concurse, hay mayor exigencia media y una exigencia menor. Ese concurso, ese sorteo se hace aleatoriamente con medios tecnológicos. Sale la prueba en ese momento, se toma el examen y los concursantes que pasen ese examen se verifica con su examen curricular ese promedio, y los que pasen con una nota probatoria, por ejemplo, tratándose de Lima, más de 14 sobre 20 y 12 sobre 20 en provincias, son los que pasan a la última etapa. Solamente el que pasa con una nota probatoria de 14 sobre 20 accede a la capital de provincia, a la capital de la República, y con 12 en las capitales de departamentos. No sé si en ese caso hay una modificación última, Miguel Ángel, en el caso de la nota. No ha habido ninguna modificación. Lo que sucede, César, es que la única modificación es que previo al examen, el jurado puede acordar que el examen tenga mayor o menor dificultad. Es lo único, porque el banco de la Universidad Católica está dividido en 3 tipos de preguntas: accesibles, difíciles y muy difíciles. Las 3 tipos de preguntas van en el examen, pero las combinaciones es lo que varía. Entonces, eso lo determinan previo al examen. Generalmente, digamos que para las ciudades más importantes, el examen tiene un mayor grado de dificultad. Es el caso de Lima, Arequipa, Trujillo, porque debe ser así, pues. Una otra consulta, ¿qué tienen algún tiempo de duración los notarios que son elegidos o ya pasaron el proceso del examen, ya son designados como notarios? ¿Cuál es el tiempo de duración o son indefinidos hasta que terminan, o cuál es el periodo que tienen establecido ustedes los notarios? Nuestro periodo es vitalicio, ¿no? O sea, no es indefinido nuestro nombramiento. Pero estamos sometidos a un control constante. Por ejemplo,
anualmente tenemos que pasar pruebas médicas, pruebas psiquiátricas, y establecer un control de capacitación anual. Entonces, por ejemplo, durante el mes de enero de cada año, los notarios tenemos que presentar ante nuestro colegio un certificado de buena salud mental, expedido por un médico psiquiatra, un examen de buena salud física, la salud física básica para poder manejarse en sede notarial, expedido por un médico clínico, y las constancias de capacitación que he manejado durante el año. No presentar eso me implica una sanción y evidentemente una revisión ya directa por el Consejo del Notariado, pero en primer lugar por mi colegio respectivo, por mi colegio notario respectivo. Si yo no presento, por ejemplo, mi certificado de salud mental, debe ser por algo de repente. Entonces me irán a tocar la puerta de mi oficina y me irán a decir, bueno, vamos a inspeccionar. Pero aún así tenemos inspecciones de visitas notariales de nuestro desempeño, de nuestro despacho, que realiza el mismo colegio de notarios a cada notario. Eso es en cuanto al despacho notarial. Es decir, no podemos avanzar en edad y no tener lucidez mental o las condiciones físicas mínimas para ser notario o de capacitación. Cierto, no tenemos un tope, ni de edad, ni de tiempo, pero sí estamos constantemente supervigilados. Un tema adicional, ¿por qué no tenemos ese tope? Porque finalmente el Estado no nos subvenciona en lo más mínimo. Somos nosotros los que tenemos que ver por nosotros mismos en cuanto a nuestro emprendimiento notarial, tanto como funcional como económico. Solamente un dato, Paul, ya que me has tocado ese tema. En el 2008 se dio una ley que nuestro tope de edad eran 75 años. Y recurrimos ante el Tribunal Constitucional esa norma, y el propio Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, dado que precisamente somos una actividad privada, claro, es una función pública con ejercicio privado y no sometido a la verticalidad de las funciones del Estado. Por lo tanto, tuvimos el tema de ganarlo en sede constitucional, ya hace algunos años. Perfecto, interesante. Es importante conocer en estos conversatorios cómo se designan de diferente manera los notarios en los diferentes países a los que los hemos entrevistado. Es importante conocer que en Perú tenemos por cada número de habitantes un notario. ¿Me puedes explicar de mejor manera esto? ¿Cuántos habitantes cada notario? ¿Cuál es la proporción? Te cuento que en el Perú hemos sufrido una evolución en el acceso a la función notarial, una variación en todo caso. Hasta el 2008 teníamos lo que se denomina número clausus. Es decir, hasta el 2008 teníamos en capital de la República 200 notarios, en las capitales de provincia, en las capitales de departamento 40 notarios y en las capitales de provincia 20 notarios, ¿no? En el Perú se divide la capital de la República, las de departamento y las de provincia, que son las más pequeñas. Bien, eso fue variando a el número regulatus. El número regulatus es la cantidad de notarios por habitante. Es decir, de acuerdo al incremento poblacional, se incrementa también el número de notarios. Pero no solamente es el único factor a tener en cuenta para la determinación del número de notarios, sino también el factor contratación y el factor económico.
Es decir, de la ecuación de el número de notarios con el número contractual de cada provincia y la capacidad económica de esa población, podemos determinar qué número de notarios requiere tal población. Ejemplo, una población, un lugar puede tener muchos habitantes, pero puede ser una ciudad dormitorio. No puede tener capacidad contractual. De esa cantidad, gran cantidad de habitantes, de repente los habitantes, muy pocos van a una notaría, porque no tienen que contratar, porque su actividad económica la realiza en otro lugar, o es una actividad meramente agrícola, que no requiere una contratación. Entonces, esos factores se tienen que engarzar para determinar precisamente cuál es el número de notarios. Desde el 2008, por cada 50.000 habitantes, un notario. Perfecto. Pero con la ecuación de determinar que si en esa provincia el factor económico y el factor contractual pueden ir de la mano para el nombramiento de un notario. Perfecto, interesante. Debería ser así, técnico el tema y la designación. Sin embargo, ese proyecto de ley, porque caray, tenemos quienes resultan elegidos a veces políticos, simplemente ha visto, bueno, ¿por qué no ponemos no 50.000, sino por cada 25.000? Y nos olvidamos de los factores económicos, contractuales, esas ecuaciones que nos están hablando en esta norma, les parece de repente un poco complicado de entenderlo y nos están poniendo un sistema un poco más exacto, de repente ellos más matemático, pero evidentemente que no se condice con las necesidades de la población. Fíjate. Claro, sí, va a ser un cambio. El tema de la pandemia, claro, es un proyecto, espero que un proyecto que quede ahí, pero mira, el tema de la pandemia, tú dijiste, has visto publicaciones en donde se han bajado los estándares económicos, y efectivamente, hoy día, con los estándares económicos, de repente, la cantidad de notarios que tiene Lima, donde yo ejerzo mi función, de repente es demasiado para el nivel de contratación actualmente existente, debido a los problemas económicos que ha dejado esta pandemia, ¿no? Miguel Ángel, tú en una publicación de la República dices o afirmas que se redujo los ingresos un 50%. ¿Nos puedes hablar sobre esa publicación? No, lo que yo había comentado es que dada la pandemia y dada, digamos, a la dificultad de tránsito y además al haberse caído la economía en el país, los notarios han reducido considerablemente sus ingresos, ¿no? Inicialmente, cuando recién comenzaron a trabajar, producían más o menos el 10% de lo que usualmente, digamos, del movimiento que ellos tienen usualmente. Con el transcurso del tiempo han llegado al 30, 40, algunos al 50%, pero esa es la realidad, ¿no? La realidad. Y en esta situación, en esta coyuntura, es una locura, o sea, convocar a un concurso público, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Presentar el proyecto no va acorde con la realidad, ¿no? Es absolutamente... Así es, estamos en otras necesidades, igual que aquí en el Ecuador. Ahorita las prioridades son otras. Lo que quería también es que nos hablen un poquito de la función social del notario. Hay algo muy interesante que pasa en el Perú, que no lo he visto que se replique en otros países, que es el notario en tu barrio, el notario visita tu barrio. ¿Nos puedes hablar de eso, estimado César, por favor? Sí, por supuesto. Mira, ese es una función que realiza el Colegio de Notarios de Lima. Muy interesante. Se ha replicado en algunas provincias. Y es que un grupo de notarios vayamos a los distritos, a veces los más necesitados. Vayamos conjuntamente con los municipios y nuestros colaboradores para dar asistencia legal,
a las personas que acuden a estos sitios determinados. Por ejemplo, en un barrio que es muy necesitado, coordinamos con las municipalidades para que, digamos, una plaza central, ponemos un toldo en la calle, ponemos módulos de atención donde hay un notario en cada módulo de atención y las personas van temprano y sacan un ticket y nos dan consultas directas sobre sus problemas. Nosotros se las absolvemos, en algunos casos les legalizamos documentos ahí, les hacemos alguna atención mínima, pero cuanto menos les vamos orientando qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer para hacer tal o cual trámite. ¿Tiene La algún gente, costo? y ningún costo, es cero costo. Es cero costo, y en algunos casos nos apoyamos con la autoridad política del lugar para que más bien tenga alguna asistencia médica o que se complemente con alguna otra actividad que pueda beneficiar a esa población. Estamos hablando de las poblaciones más necesitadas de Lima, barrios marginales, lugares que necesitan realmente una atención, pero más que la atención es el consejo, porque hay quienes necesitan un consejo notarial. Y eso es muy agradecido por la población. Así es, no, muy importante y de felicitarles, como les digo, en Perú es donde se lleva a cabo esta interesante actividad, que sería de tratarla y conversarla con más extensión en otro conversatorio. En razón del tiempo, porque ya estamos con el tiempo casi que nos come, lo que quisiera, por favor, estimado Miguel Ángel, nos hagas la invitación para las personas que nos están viendo, los académicos, los notarios o abogados que deseen escribir para el anuario o para la gaceta notarial, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que comunicarse? Si nos puedes dar más información, por favor. Sí, cómo no. A mí me gustaría muchísimo, en realidad, colaborar más notarios, más gente que escriba sobre derecho notarial. Nos pueden contactar a través del Facebook de la Gaceta Notarial y también a nuestro correo, ¿no?, que es gacetanotarial2012@hotmail.com. Estamos ahorita armando un nuevo número de la Gaceta y un nuevo número del anuario, ¿no? Así que está abierta la invitación. A quien quiera participar, encantado de recibirlo. ¿Hay algún formato, tema específico? ¿Tiene algún Bueno, en el requerimiento? caso de la Gaceta es generalmente un mínimo de 6 carillas y un máximo de 12. Y en el Perfecto. caso del anuario sí no hay más libertad en la extensión, ¿no? Ya, O sea, se puede perfecto. presentar un trabajo doctrinal, un ensayo, ¿no? Digamos, Listo. si alguien tiene un trabajo de 30 páginas, si es calificable, encantado de publicarlo, ¿no? Y siempre la temática es derecho notarial, ¿no? Ese es nosotros no publicamos textos de otra cosa, ¿no? No, Tanto en bien, la Gaceta excelente. como en el anuario, ¿no? Excelente y También si debería alguien ser, quiere como te mandar, dije, si alguien también quiere mandar un artículo pequeño de coyuntura en el Ecuador, por ejemplo, algo sobre los concursos allá o cualquier otro tema, también podemos publicar en la Fe Pública, ¿no? Encantado también, están invitados a escribir ahí, ¿no? eso te iba a decir que sería bueno que tenga una difusión digital para que pueda la gente de otros países Y no, poderla revisar. nosotros estamos ahorita en una campaña de suscripción digital de 3 revistas. O sea, ¿Ya? todas las revistas, la Fe Pública, la Gaceta y el Anuario, en una sola suscripción digital. A quien Ah, se qué chévere. suscriba, le llega toda la información a su correo, A y es cualquier más, parte del mundo. a cualquier parte del mundo, y es más, o sea, van a tener acceso a todos los números anteriores. O Ah, sea, qué bueno. si alguien quiere revisar el número 10 de la Gaceta, el número 11, 12, en PDF, lo van a poder revisar, ¿no? Qué Cualquier número. interesante. Entonces, todas las personas que tengan algún interés respecto de esta suscripción digital, lo pueden hacer escribiéndole a tu correo electrónico O entrar en la Gaceta. o al Facebook, el grupo de Facebook de la Gaceta Notarial. Variar. Correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un interesante e importante conversatorio. Agradecerte a ti también, César, por tu tiempo, por la explicación que nos has dado, por la disertación sobre todas estas temáticas tan importantes para conocer cómo está el notariado en el Perú, cuál es la labor social que viene realizando el notariado, cómo está trabajando en esta temporada de la pandemia.
que ha sido muy valioso, muy importante para que conozcamos todos los notarios de, por lo menos de América, que estamos dentro de este grupo. Muchísimas gracias y te doy la palabra, tus palabras Gracias, Paul. finales, estimado César. Gracias, Paul. Yo realmente te agradezco a ti que nos hayas invitado, a Miguel Ángel, y solamente decir algo, que Miguel Ángel maneja una línea editorial, tanto en la Gaceta como en Fe Pública, en una clara y abierta defensa del notariado. Y eso es muy de destacar. Gracias, Paul, que tú también con este medio estás difundiendo el derecho notarial a todos los que amamos esta rama tan importante del derecho. Y me tienes a tu disposición y a tus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Hay un comentario de Raúl López Romero, dice que él no es notario, pero es abogado. Si podría enviarla también algún artículo, alguna información, estimado Miguel Ángel. Por supuesto. Si es de notarial, por supuesto. Claro, o sea, el tema es que debe ser sobre derecho notarial. Perfecto, Correcto. entonces Roberto, puedes enviar tu información. Tus palabras finales, Miguel, antes de cerrar. Bueno, Paul, estoy muy agradecido por la oportunidad de permitirme difundir las publicaciones de la Gaceta y ahora otra oportunidad para hablar sobre las publicaciones iberoamericanas, sobre las revistas que se publican en Iberoamérica, como el Anuario del Notariado Argentino, que es una maravilla realmente. Es una revista que se publica desde el siglo XIX Wow. y que ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y ojalá, yo espero que se mantenga a pesar de la crisis que hay en este momento. Y bueno, pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, por favor, por la invitación. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes y ya habrá la oportunidad de hacer otro conversatorio más. Estamos planificando hacerlo, integrarlo a más personas, a más países y no ya realizar un conversatorio, sino un foro, unas jornadas internacionales. Pero discúlpame, solamente quiero agradecerle a César, que nos lo he agradecido, por todo el apoyo que nos brinda realmente en la Fe Pública, en la Gaceta y sobre todo en el anuario. Gracias, César, por el apoyo de siempre. Gracias. Perfecto. No, Miguel Ángel, es un honor. Muchas gracias y esperemos, primero también, no quería cerrar sin que desearles que no pase esa ley o al menos que sea bien estudiada porque parece que va a ser una barbaridad. Y vamos a estar pendientes de tu publicación del día miércoles, Miguel Ángel. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.